Hola a todos, buenos días, tardes o noches, depende de a qué hora vean el video. Mi nombre es Enrique Urías y junto con mi novia Estrella Espinosa nos dedicamos a impartir cursos, talleres, capacitación y asesoría personalizada en materia de finanzas personales. Esta va a ser la segunda parte de un video que habíamos grabado sobre los básicos de los impuestos. Habíamos abarcado un poquito más de 10 minutos, pero quedamos a la mitad, entonces vamos a hablar sobre lo básico de los impuestos. Esto es sobre lo que les comenté que íbamos a platicar. Hablamos sobre una introducción, el RFC, cómo se clasifican los impuestos, la personalidad jurídica y los regímenes fiscales. Ahora vamos a hablar sobre el SAT. El SAT es el organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que vamos a abreviar con estas siglas, SHCP. Él se encarga de la recaudación de los impuestos en todo México. En realidad no es como que vayamos a sus oficinas y le entreguemos el dinero de manera física, pero su tarea a nivel nacional es revisar el tema relacionado con los impuestos federales, el ISR, el IVA, el IEPS. ¿Qué es lo que hace? A través de su sitio web nos permite, mediante claves de acceso, usando nuestra clave denominada RFC, el hacer los trámites relacionados con avisarles sobre nuestros ingresos, nuestros gastos, nuestras utilidades, así como el pago de los impuestos, y nos emite documentos que nos permiten ir al banco a pagar los mismos cuando nos encontremos obligados. Para cada persona, dependiendo de cómo gane o obtenga sus ingresos, el cuando sí y cuando no debe declarar y o pagar algo dependerá de lo que diga la ley del impuesto sobre la renta y las respectivas leyes fiscales. Hay algunos a los que no aplica y otros a los que sí. Hay algunos que ya pagan los impuestos por nosotros, hay otros casos en los que debemos de autodeterminarlos o calcularlos nosotros mismos por nuestra propia cuenta. Bueno, significa, nuestra propia cuenta significa que lo hagamos nosotros o que nos ayude un contador. Los documentos donde nosotros le hacemos saber al SAT y a las autoridades fiscales y al gobierno cuántos ingresos tenemos, cuánto gastamos, cuánto nos queda de ganancia o pérdida y cuántos impuestos vamos a pagar, son unos formularios denominados declaraciones de impuestos, que en este caso en el presente se hacen en línea a través del portal del SAT, de Hacienda y Crédito Público, con claves de acceso ligadas a nuestro código, siendo contribuyentes o gente que paga impuestos. Estas declaraciones se hacen de manera periódica, una vez al mes, una vez al bimestre, una vez al año o en ocasiones podría ser que nunca. Depende de las características de los ingresos que perciba cada persona y de lo que digan las leyes fiscales. Ahora, cuando nosotros adquirimos bienes o servicios o cuando nosotros los vendemos, el documento que entregamos como un comprobante de la compra o de la venta, la enajenación, se denomina CFDI, que son las siglas de comprobante fiscal digital por internet, que en resumen, un CFDI es lo que conocemos como una factura, pero eso sí, se denomina comprobante fiscal digital por internet. Lo reducimos a CFDI porque está más corto escribirlo y nombrarlo de esa manera. En realidad es lo que conocemos como factura y lleva unas características especiales que pide el Código Fiscal de la Federación. Tiene que hacerse por medios digitales con la firma electrónica o certificados de sellos digitales. Se pueden hacer de manera gratuita en la página del SAT o que paguemos nosotros un software que nos ayude a emitir facturas. Estos documentos, las facturas o CFDIs, son indispensables porque con ellos comprobamos los gastos. Si yo efectúo un gasto para el SAT que me reconozca que ese gasto es válido, necesito que me expidan a mí una factura y yo como vendedor tengo la obligación de expedir las facturas. CFDIs, aclarando. Cuando nosotros nos damos de alta ante el SAT y debemos entregar este documento a cualquier institución que nos lo pida, el SAT nos genera un documento denominado constancia de situación fiscal, nuestra famosa hoja del RFC, donde viene nuestro nombre, nuestra CURP, nuestra clave como contribuyente, el RFC, nuestro domicilio para efectos fiscales, en qué régimen fiscal nos encontramos pagando impuestos, cuáles son nuestras obligaciones fiscales, si hay que declarar algún impuesto, cada cuánto tiempo hay que hacerlo.
Este documento se emite en las oficinas del SAT si vamos de manera presencial, sin necesidad de cita, solo llevando la INE, o si tenemos nuestras claves de acceso podemos descargarlas de internet. Sin claves de acceso es imposible obtenerlos por internet. Asimismo, si yo deseo saber si me encuentro al corriente o no con el tema de mis impuestos y declaraciones, el SAT te emite un documento muy parecido, algo así como si fuera una carta de no adeudos, por así decirlo. Se denomina opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales y se menciona este documento en el artículo 32D del Código Fiscal de la Federación. Es un documento oficial y también podemos ir en persona con nuestra INE y pedir que nos lo impriman de manera gratuita. O si tenemos contraseñas para acceder al portal del SAT, desde ahí podemos descargarlo. Sin contraseñas tampoco se puede obtener este documento. Si se encuentra todo en orden, el documento dice que nos encontramos en sentido positivo ante el SAT. Si algo nos falta por declarar y o pagar, si estamos obligados, ahí aparece que estaremos en sentido negativo y nos va a aparecer la lista de qué meses están pendientes de declarar y o pagar. Ahora, para yo poder hacer uso del sitio del SAT, del sitio web y poder hacer trámites en línea sin necesidad de estar yendo y haciendo citas para cada cosa, requiero claves de acceso y firmado electrónico. Hay dos modos de acceder. El modo que es fácil de obtener es mediante una contraseña. Yo creo 8 caracteres, letras, números, mayúsculas, minúsculas, combinación de ambas, símbolos, lo que yo guste. Esto me va a permitir hacer trámites básicos en la página del SAT, descargar mi hoja del RFC, la constancia de situación fiscal, descargar mi opinión de cumplimiento, la hoja de no adeudos. Puedo cambiar o modificar mis actividades económicas y régimen fiscal. Revisar mi buzón tributario, que es como mi bandeja de entradas a través del cual el SAT me avisa de cosas buenas o malas, entre otros trámites. Eso sí, usar la contraseña sencilla, la cual se tramita por internet en una sección de la página del SAT llamada SAT ID, del cual podemos platicar en otro video. Nos permite no hacer un porcentaje de los trámites del SAT, no todos. Es un ejemplo, vamos a suponer que nos permite hacer un 70% de los trámites. El otro 30%, como son más delicados, requieren de claves especiales. Esas claves se denominan e-firma. La e-firma es un certificado, una llave y una contraseña de acceso. Son dos archivos, una contraseña. Nos lo ponen en una memoria USB que piden que nosotros llevemos al SAT cuando la tramitemos. Para crearla sí se requiere una cita y solo se puede crear de forma presencial. Esta firma electrónica nos permite hacer los mismos trámites que con la contraseña, pero a su vez nos permite emitir facturas, nos permite hacer recibos de nómina si tenemos trabajadores registrados ante el Seguro Social, nos permite solicitar impuestos a nuestro favor que el SAT nos debe de años pasados, podemos cambiar nuestro domicilio fiscal ante el SAT, podemos crear la contraseña sencilla si no la tuviéramos. Con esto se puede hacer incluso trámites fuera del portal del SAT, trámites que tienen que ver con el IMSS, trámites que tienen que ver con la SEP, que de eso podemos hablar más adelante. Y asimismo existen ciertos gastos que no son gastos relacionados con nuestro negocio si lo tuviéramos, sino gastos de carácter personal que el SAT nos da permiso de registrar. Por ejemplo, el SAT está consciente que el gobierno no es muy bueno para brindarnos servicios médicos, escolares, educativos, relacionados con el ahorro para el retiro, con vivienda, entre otros. Como el SAT sabe que el gobierno no funciona para muchas cosas de las que debería, entonces el SAT dice, ¿sabes qué? Te voy a dar chance de que tu persona física, sea que solo tienes un empleo, sea que tienes un negocio, sea que te dedicas al arrendamiento, que recibes ingresos por intereses, que te dedicas a actividades de las que sea, te voy a dar chance de que estos gastos que están enlistados puedas pedir una factura por ellos, así como cuando las empresas piden factura por los gastos de su negocio. Págalo con medios bancarios, tarjeta de débito, de crédito, tarjeta de vales, cheque, transferencia, que sea tu nombre, y si cumples esos dos requisitos, que te den factura y uses medios bancarios, te van a reconocer estos gastos para que hagas un recálculo de tus impuestos y esto ayude a que estos impuestos, que si bien pagas de manera mensual, de manera independiente, o si bien te quitan de manera quincenal en tu nómina, que estos impuestos, cuando hagas el recálculo que se hace una vez al año en la famosa declaración anual,
tú puedas poner estos gastos. Si voy al doctor, si voy al nutriólogo, si voy al psicólogo, si pago la colegiatura de mis bendiciones, si pago un seguro de gastos médicos mayores, si compro anteojos con graduación, si le aporto de mi bolsa a la Afore, si compro un plan personal de retiro, entre otros. Hay una lista, viene el artículo del 150 de la ley del ISR para adelante. Entonces, a la hora de recalcular mis impuestos pasa que si iba a pagar impuestos en la declaración anual, estos se reduzcan o incluso pasa a que la cantidad a pagar sea en negativo. ¿Qué significa? Un saldo a favor. Es cuando en los comerciales el SAT dice que Hacienda te devuelve. Pero de este tema de las deducciones personales podemos profundizar más a detalle. En este video y en el pasado mi intención era que si están completamente en blanco en temas relacionados con los impuestos en México, identifiquen ahora cómo funcionan y así ya más adelante en otros videos puedo hablar sobre cada uno de los temas que se mencionaron aquí, pero un poquito más a detalle. Esto va a ser todo por este video. Mi nombre es Enrique y junto con mi novia Estrella Espinosa nos dedicamos a brindar conocimiento en materia de información financiera para que les sea más fácil tomar decisiones relacionadas con su dinero y que éste les rinda más. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.